Si te parece, empezamos por la ley de la eutanasia. Me gustaría saber qué implica ahora la aprobación de esta ley, cuál va a ser las repercusiones que van a tener. Pues David, verdaderamente es trágico. El día que hemos vivido hoy en el Congreso de los Diputados, he tenido oportunidad de salir a la calle acompañando a Santiago Abascal, a nuestro presidente, a Lourdes Méndez, que ha llevado a cabo una defensa extraordinaria de la posición del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso, en el debate de la aprobación aquí definitiva de la ley de eutanasia. Y es un día trágico porque con más de 70.000 muertos que llevamos en este año, 70.000 compatriotas que ya no están con nosotros, este gobierno social comunista vemos cómo aprovecha esta gran desgracia que asola a nuestra nación para imponer su agenda ideológica. Yo hoy recordaba cómo en el mes de febrero el vicepresidente Pablo Iglesias, el comunismo vivo en el gobierno, en la Moncloa, decía en los medios de comunicación que la ley de eutanasia se iba a aprobar sí o sí en España. Esto fue en el mes de febrero, por tanto, antes de que la ciudadanía en general, entre la que me incluyo, tuviésemos conocimiento de la pandemia que ya estaba en España. Luego hemos sabido con posterioridad que ese conocimiento sí que lo tenía el gobierno. Y lo que dijo se ha cumplido. No ha importado que ya tengamos esos más de 70.000 muertos, que tengamos que estar ocupándonos y dedicándonos a necesidades acuciantes de los españoles, todo ha dado igual, David. Y lo que ha hecho este gobierno social comunista es aplicar un rodillo parlamentario, porque quiero denunciar alto y claro que el Congreso de los Diputados, la Cámara que representa la soberanía nacional, está secuestrada. Está secuestrada a través de las mayorías del Partido Socialista, de Podemos y de sus socios de investidura en el gobierno de Frankenstein. Y no han permitido ni siquiera que exista un debate sosegado, donde está claro que, por ejemplo, pues un partido como Vox, que tiene clarísima su postura y que en modo alguno podría haber variado, no habría supuesto un cambio de postura, pero sí al menos habría podido suponer que se escuchasen en esta Cámara voces autorizadas que han solicitado comparecer y que tuviera lugar el debate parlamentario, porque de esto se trata en esta Cámara, en el Congreso de los Diputados, de debatir. No ha sido posible, se ha aprobado esta ley de la muerte asistida en un tiempo exprés, como igualmente se ha aprobado en un tiempo exprés la ley CELA, que también aniquila la libertad en el ámbito educativo, como igualmente se va a aprobar en un tiempo exprés el asalto al Poder Judicial, porque este pasado martes tomamos en consideración qué significa el pistoletazo de salida, ¿no?, del debate de una proposición de ley para que acabe convertida en ley obligatoria para todos los españoles. Pues ese primer pistoletazo de salida tuvo lugar este pasado martes de la infame proposición de ley presentada por el PSOE y por Podemos, que asalta el Poder Judicial, bloqueando el Consejo General del Poder Judicial, que para quienes no sepan qué es el órgano de gobierno de los jueces y magistrados, que tiene una vital importancia para su independencia, porque singularmente está encargado de hacer los nombramientos de lo que se denominan los puestos discrecionales, que son las más altas funciones de la magistratura. Por ejemplo, pues un presidente de sala del Tribunal Supremo, su nombramiento lo hace el Consejo General del Poder Judicial. Pues esta reforma que ahora hemos tomado en consideración, lo que hace es impedir que el Consejo General del Poder Judicial pueda hacer estos nombramientos en tanto no se haya renovado y una vez que ha expirado su mandato de 5 años. Pues en el día de ayer, David, si esto fue el martes cuando lo tomamos en consideración, porque salió adelante con la mayoría y ese rodillo parlamentario del que te estoy hablando, en el día de ayer PSOE y Podemos presentaron un escrito por cuya virtud solicitan que la tramitación de esta ley, una ley de extraordinario calado, claramente inconstitucional, que ya anticipé en mi intervención en el Pleno que vamos a recurrir ante el Tribunal Constitucional, pues en este escrito solicitan que se tramite por la vía de urgencia. No hay razones que lo fundamenten y lo que va a implicar es que en un plazo de 2 meses una ley que asalta al Poder Judicial ya va a estar incorporada en nuestro ordenamiento jurídico. Y bueno, pues lo que yo pude evidenciar y denuncié, porque si algo está pudiendo ver la ciudadanía, nos vote o no nos vote, es que la llegada de Vox a este Congreso de los Diputados ha supuesto transparencia, ha supuesto luz en las tinieblas, porque no nos callamos nada, David. Denuncié en directo que había un acuerdo del resto de formaciones políticas en la mesa para subirnos el sueldo a los diputados. Y gracias a eso,
un acuerdo que se estaba llevando bajo mano. Gracias a eso conseguimos que se echara hacia atrás, porque te estoy hablando de un acuerdo que se adoptó hace un mes, subirnos el sueldo a los diputados. Sí. E igualmente denuncié la semana pasada lo que había ocurrido en la Junta de Portavoces cuando el representante del Partido Nacionalista Vasco, el señor Aitor Esteban, pues lo que intentó fue demorar el debate de la ley de eutanasia, reconociendo que su grupo iba a votar a favor, pero él, haciendo gala de su soberbia y de su gran experiencia parlamentaria, que eso es cierto, lleva 16 años chupando de la teta del Estado y extorsionando al gobierno de la nación, pero vamos, desde aquí, desde el Congreso, lo que vino a decir en esa Junta de Portavoces es que, aunque estaban a favor de la ley, no era conveniente debatirla a una semana de las Navidades, porque no iba a ser estético. Te das cuenta del cinismo en comentarios como ese, que se hacen en un ámbito en el que todavía se sienten que están a salvo, porque hasta la fecha había, hasta la llegada de Vox, un consenso entre todas las formaciones políticas que, bueno, pues entre bomberos, ya sabes, ¿no? Pues no vamos a pisarnos la manguera. El quid pro quo, el no nos hagamos demasiado daño, que es algo que también yo he podido ver en primera persona y que es algo impensable para nosotros. O sea, nosotros hay autenticidad en los debates, hay autenticidad en el dolor y hay autenticidad cuando hacemos discursos con mucha seriedad, David. Es que eso es lo que me gusta a mí, Macarena. Acusaciones rigurosas, muy sustentadas, pero muy graves, David. Y yo en ocasiones también discursos vehementes por parte de otros parlamentarios. Y es impensable, en nuestro caso, ver como yo veo en ellos, que en la cafetería que tenemos reservada para diputados luego están de risas y de cervezas. Esto con Vox se les ha acabado la oscuridad y se les han acabado las tinieblas. Eso es lo que a mí me gusta, porque yo, sinceramente, lo que siento como ciudadano es que la clase política está muy desconectada de lo que es la realidad de la ciudadanía, ¿no? Y por eso yo siento un especial, pues, cariño entre, digamos, a los representantes de Vox, porque muchas veces la mayoría de vuestros discursos en el Congreso de los Diputados o las manifestaciones que tenéis en las distintas redes sociales podrían ser míos. Y yo os insto a que jamás perdáis esa esencia, porque para muchos Vox es la última esperanza en estos momentos. En relación a lo que habíamos comentado, ya que habíamos hablado del tema del Poder Judicial y tal, lo que propone Vox es volver al modelo de 1980, ¿no? Donde de los 20 vocales del órgano, 12 lo eligen el Poder Judicial, ¿no? Efectivamente, David. Bueno, es la misma Constitución quien determina que de los 20 vocales, como bien dices, 12 sean lo que se denominan vocales de procedencia judicial, esto es, que sean propiamente magistrados.